Hola, bienvenidos a Dale, Cuéntame. Este es un programa en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos inspiradores. Yo soy Rosy Guigure, comunicadora de profesión y optimista por elección. Hoy charlamos con un amigo muy querido, Jairo Díaz Pedraza. Es presentador del noticiero Univisión en la capital de California y es quien yo creo que va por el récord de los Emmys. Además es un salsero nato, de ahí la musiquita. Como van a escuchar, ambos disfrutamos mucho de esta plática. Así que esperamos que ustedes también lo hagan al oír su inspiradora historia. Yo siempre he dicho que mi vida cambió, el cambio de vida en mi caso fue solamente de media pulgada. Y te lo voy a explicar. Yo llegué acá en el año 80 y tanto, 82, 83, indocumentado, crucé la frontera, vine con un grupo de peruanos y cruzamos la frontera indocumentados aquí a Estados Unidos. Hola, bienvenidos. Estamos con Jairo Díaz Pedraza, un queridísimo amigo. Yo no sé si vamos a mencionar la edad, Jairo, pero bueno, vamos a decir desde cuándo nos conocemos. Hola, Jairo. Bueno, Rosy, gracias por invitarme a tu show. Vivo en estos momentos en Sacramento, California, que es la capital del estado de California. Soy el presentador de noticias de Univisión 19 aquí en Sacramento. Llevo 14 años trabajando en Univisión. Y la verdad que es una experiencia fabulosa haber llegado acá a la capital de California. Pero bueno, lo principal es que nosotros nos conocimos con Jairo, aunque ninguno de los dos tenemos problemas en decir nuestra edad, pero no la vamos a decir. Nosotros nos conocimos cuando yo recién había salido de mis teens y llegué a Miami y estaba entrando en mis 20 y estábamos en una clase de periodismo en la Universidad de Miami y tengo que contar esto porque yo no hablaba y por supuesto sabemos que las estrellas de este programa son nuestros entrevistados como Jairo, que escucharemos más de él, pero yo tengo que echarle la culpa a Jairo de algo. O sea, yo estaba en una clase, Jairo estaba adelante, éramos compañeros y yo levanté la mano y Jairo en algún momento dijo, por favor, silencio, que Rosy levantó la mano y si Rosy va a hablar, tiene algo que decir. Dijo algo así y desde entonces nadie me paró. Una de mis hermanas me pasa preguntando quién fue esa persona que me hizo hablar tanto, porque antes de eso Rosy, antes de sus 20, no hablaba. Y era Jairo Díaz Pedraza fue el que me hizo hablar, nadie me paró y bueno, sobre todo yo soy detrás de cámara comunicadora. Pero cuénteme de esos comienzos allá en la Universidad de Miami, todo lo que hicimos, Jairo. Rosy, me encanta escuchar esa anécdota, Rosy. Créeme, yo ya prácticamente la había olvidado, pero gracias por traerlo y de verdad que me emociona mucho escucharte esa anécdota. Pero yo también tengo otra anécdota en esa misma época, cuando estudiábamos periodismo ahí en la Universidad de Miami, en Miami. Nosotros que estábamos en la clase de radio y nos tocaba escribir un texto para leerlo supuestamente en la radio. Entonces, yo había escrito mi texto para leerlo y empecé a leerlo como se lee en la radio. Yo ya había tenido la oportunidad de trabajar en la radio en Los Ángeles y fue una experiencia muy corta, pero una experiencia en todo caso. Cuando tomo la clase y en esa clase empiezo a leer el texto de radio, una chica me dice, ¿usted ha trabajado en radio? Y yo le digo, bueno, tengo cierta experiencia, esto que el otro. Y me dijo, yo trabajo acá en radio, una radio acá en Miami, local, y bueno, de repente le gustaría trabajar ahí. Y bueno, fue mi primer contacto que tuve yo con la radio. Esa chica se llama Rosy Guigure, es la que ahora es la productora de este show, y que me dio la oportunidad de ingresar a la radio. Habló con el señor, en paz descanse, Emilio Emilián, director y dueño de la estación de radio, la Radio Fe 670M en Miami. Rosy, tú trabajabas como productora y como redactora de noticias. Y bueno, ese fue el primer contacto que estuve yo con la radio para ingresar a Miami. Y ahí empezó prácticamente mi carrera, no solamente en la radio, sino también después en la televisión, porque de la radio salto a la televisión. Cuando escriba mi libro, Rosy, vas a estar en mi libro ahí. Porque nada, uno debe reconocer a los amigos que en un momento le tendieron la mano o por lo menos lo vincularon a una persona que finalmente le dio la oportunidad para trabajar en la radio. Y esa persona fuiste tú, Rosy, que me diste la oportunidad de poder conocer a don Emilio Emilián y poder ingresar
a la radio en Miami. Estuve muchos años en la radio, me valió muchísimo, y gracias a estar en la radio, conocí a alguien también, don Enrique de Renzi, que para descanse, que me llevó después en ese entonces se llamaba Telenoticias. Pero sí, y así se dieron las cosas, Rosy. Sí, sí, y precisamente ahora que nos está contando de Telenoticias, porque lo que iba a decir yo, y sí, Jairo, yo creo mucho en que todos juntos y de que somos más fuertes unidos, pero además el talento nadie se lo quita, porque se le pudieron haber abierto puertas, alguien le pudo haber abierto puertas, pero su talento es... Ya nos va a hablar de todos los premios que tiene, señores y señores, muchos Emmys, muchos, no uno, no dos, no una docena, tiene muchos Emmys, Jairo, ya. Entonces, cuéntenos cómo llegó a televisión. Sí, Rosy, mira, pues llegué a una prueba, era como productor de entretenimiento, era solamente escribir historias y bueno, grabarlas, hacer entrevistas a artistas conocidos en ese entonces en el medio. Me dio también la oportunidad, el canal, de poder reemplazar. Hubo un concurso interno para ver quién reemplazaba al locutor, que estaba el presentador del fin de semana. Entonces me tocó presentar. Me escogieron a mí y yo empecé a presentar las noticias en ese momento, reemplazando las vacaciones de un compañero. Estuve 15, 20 días al aire y bueno, parece que causé buena impresión. Después seguí haciendo otras cosas. Escribía, era escritor, y los fines de semana pues hacía deportes, presentaba deportes el sábado y domingo. Cuando llega los atentados del 9/11, Rosy, fue una experiencia inolvidable para todos nosotros que hemos trabajado en los medios y para la gente. Fue algo que causó sensación en el mundo, ¿no? Fue un impacto tremendo que cambió nuestras vidas. Sí. Bueno, resulta que después de eso, Estados Unidos decide atacar a Afganistán, seguir a Osama Bin Laden. Entonces, todos esperábamos el breaking news, la noticia de última hora, cuando Estados Unidos empezara a atacar a Afganistán. Y bueno, resulta que fue un domingo cuando se sucedió eso. Yo estaba listo para grabar mi segmento deportivo y el presentador, que tenía que estar temprano, nunca llegó. Nunca llegó. O sea, tenía que estar temprano, pero no llegó. Entonces llega nuestro jefe o director en ese momento y me dice, Jairo, ¿dónde está el Lanco? Digo, la verdad que no sé, no ha llegado, no está. ¿Tú qué estás haciendo? Le digo, yo estoy listo para grabar mis deportes. Digo, olvídate de deportes, siéntate en el set en estos momentos y vamos a romper programación. Yo no sabía qué estaba pasando. Él ya tenía la información y me dice, Estados Unidos va a empezar a atacar en estos momentos a Afganistán. Y solamente me pasan, nunca me olvido, la compañera del assignment desk me pasa solamente un cable, decía, Estados Unidos empieza a atacar a Afganistán. Y ahí tenía que ser yo, at least, tenía que empezar a hablar por más de 30, 40 minutos el ataque, de manera que me llegaba permanentemente los cables de lo que estaba pasando, los bombardeos en todo caso, y empezar a hablar, Rosy, de todo lo que uno sabía, lo que había experimentado, lo que había vivido, empezar a contarlo en ese momento, hasta que llegó, nunca me olvido de esto, Rosy, esta anécdota, hasta que 30, 40 minutos después aparece corriendo por atrás del estudio Pedro Sepsek, que era el presentador principal del noticiero de Telemundo. Entonces llega Pedro Sepsek, me hace un gesto, y yo digo, bueno, esta transmisión especial de la cadena Telemundo continúa con nuestro presentador Pedro Sepsek. Entonces yo en ese momento, al aire, todo esto al aire, me quito el micrófono, se lo paso a él y él continúa la transmisión. Wow. Y ahí empezó creo que esa buena suerte de poder, me tomaron en cuenta para hacer otros noticieros y ahí entré a hacer noticias. Cuando usted estaba en Perú, Jairo, cuando estaba pequeñito, ¿qué había, en algún momento usted pensó, yo quiero hacer televisión, yo quiero ser periodista, quiero hacer esto? ¿O no? No, Rosy, no. Lo que yo quería hacer era militar. Yo quería ser oficial del ejército peruano. Nunca, ese era mi sueño, que ser oficial, vestir el uniforme de cadete de la Escuela Militar de Chorrillos, y ser cadete y futuro oficial del ejército. No se me dio,
Postulé 2 veces, no ingresé a la escuela de oficiales de la fuerza del ejército. Sin embargo, entré a servir como soldado por 1 año en el ejército y luego 3 años como alumno de la Fuerza Aérea. Ahí aprendí un poco de comunicación, pero nunca había pensado en ser reportero, presentar en televisión o ser alguien importante en los medios de comunicación. Una vez un compañero de la Fuerza Aérea, era un muchacho muy bueno, cristiano, me dijo: Jairo, es un don. Y yo le dije: ¿cuál es? Me dijo: tu don es tu voz. Dios te ha dado como don tu voz. Es tu don, desarróllalo. Y yo me quedé pensando, después con los años, Rosy, me quedé pensando, dijo, ¿será cierto? O sea, ¿será mi voz un don que me ha dado Dios? Yo no sabía, te juro, yo no sabía cuál era el don que uno siempre recibe, si uno es cristiano y cree en las cosas, en Dios y todas las cosas, uno tiene que pensar que uno tiene un don, uno recibe un don y que después tiene que desarrollarlo. El momento que tú descubres cuál es tu don, lo desarrollas y haces lo que tienes que hacer. Totalmente. Entonces, yo creo que eso me quedó muy grabado en la cabeza. Y después empecé a desarrollar esto, lo que es la locución, el periodismo. Creo que tomé el paso correcto, el paso adecuado. No es una carrera fácil, no es una carrera que dice: hoy termino de estudiar en la Universidad de Periodismo y ahora voy a ser reportero y ahora voy a ser presentador. Es una carrera, pues se llama carrera, porque vas a empezar a ver muchas cosas en el camino, dificultades, layoff, hay recorte de personal, tienes que buscar un mercado, tienes que buscar otro mercado. Claro. En fin, es difícil, pero es una carrera. Si te gusta, tienes que continuar por esa misma carrera. Y eso, de manera que creo que escogí la carrera que se acoplaba con y mi que es como personalidad. usted dice, yo creo que Jairo, lo que acaba de decir, y es precisamente para toda nuestra audiencia, de eso se trata, de que todo mundo conozca todo lo que pasamos, las caídas, las levantadas, cómo entendemos la vida y cómo nos levantamos. Usted trabajó, y creo que fue en Los Ángeles cuando llegó, fue antes de Miami, y trabajó en distintos trabajos. Háblenos un poquito de esos trabajos para que la gente sepa de verdad que no termina, estudia y se va a sentar frente a una cámara de televisión y la voz es bonita y hay que dejarlo, ¿no? So, cuéntenos. Claro, mira, Rosy, te lo comparto. Yo siempre he dicho que mi vida cambió, el cambio de vida en mi caso fue solamente de media pulgada. Y te lo voy a explicar. Yo llegué acá en el año 80 y tanto, 82, 83, 82. 83, indocumentado, crucé la frontera, vine con un grupo de peruanos y cruzamos la frontera indocumentados aquí a Estados Unidos. En ese entonces, el indocumentado no pasaba tanta incertidumbre como la está pasando ahora. Me tocó vivir como 4 o 5 años como indocumentado, pero en el año 86, el presidente Ronald Reagan promulga la ley de amnistía, en la cual 3 millones de personas que éramos indocumentados logramos obtener la residencia permanente y fue una amnistía total. Pero en esos 4 años me tocó trabajar limpiando mesas como busboy, me tocó trabajar de valet parking en los hoteles ahí en Los Ángeles, y después ya con los papeles, con la residencia, me tocó trabajar como guía en español en los estudios Universal. Fue una experiencia fabulosa. Te decía que la diferencia era de media pulgada. ¿Por qué? Porque al presidente Ronald Reagan intentaron asesinarlo y la bala que penetra en el hombro del presidente Reagan atraviesa el hombro, pasa cerca del pulmón y queda a media pulgada del corazón. Oh, wow. A media pulgada del corazón. Si esa bala le hubiera tocado el corazón al presidente, lo mata. Sí. Lo mata, entonces no hubiéramos tenido en el año 86 la oportunidad de una amnistía. De una amnistía. Que firmó el presidente, el presidente apoyó. Bueno, esa fue la diferencia, Rosy. Oh, definitivamente. El presidente sobrevivió a ese atentado y después él promulgó la ley de amnistía para todos los indocumentados
Que Y ayudó a feliz estaba yo. tantos millones de personas y que sí, y que por supuesto desde entonces la hemos quedado esperando nosotros con diferentes administraciones, ¿no? Y que sabemos cuánto le Total. ayudaría ahora a casi 12 millones de personas. Wow, ahora entendemos y lo vamos a entender súper bien eso de la media pulgada, Jairo, y todas las peripecias, todas las cuestiones que pasamos en la vida. Usted luego de Los Ángeles se va para Miami y luego obviamente regresa al estado de California ya como presentador y ha hecho tantos reportajes y ha hecho tantos programas y ha ganado 27, Jairo, Emmys. Dígame el número, por favor. 27 Emmys, me da pena decírtelo, Rosy, 27 Emmys en distintas categorías, como mejor presentador, como 3, 4 veces como mejor presentador de noticias del norte de California, como mejor reportajes, mejores programas especiales, en fin, muchas categorías. Como mejor VJ, una vez gané el Mm, primer Emmy en español ajá. como VJ, o sea, como video journalist, Oh, wow. ese periodista que agarra la cámara, va, viene, Ah, graba, entrevista, ajá. edita, y bueno, todo eso. Sí, fueron 27 Emmys. Hay historias que me han tocado eh, muy de cerca, Rosy. La historia, por ejemplo, así la llamé, ¿no? En la Puerta de la Esperanza. Es una historia que fue a hacer en la frontera ya en San Diego, en Ok. la frontera con Tijuana. La organización Border Angels, o Ángeles de la Frontera, Ajá. eh, organizaban una vez al año ese reencuentro entre estos personas indocumentadas que están en California con los Ajá. familiares que están al otro lado. Abrían una puerta de emergencia que hay en la frontera con Tijuana, abrían la puerta, ahí las familias se encontraban y se abrazaban. Oh. Y eran solamente 3 minutos, Rosy, y en ese encuentro entendí lo importante que es el abrazar a una persona que uno quiere. Puedes, por las redes sociales hoy en día, puedes hacer muchas cosas para comunicarte con alguien, Ujú. pero el tocar a tu familiar, el Sí. abrazar a tu familiar, es una Oh, experiencia que yo no la entendí hasta que hice ese reportaje. Esta es la wow. historia de esta niña, de esta jovencita que nunca, hacía 7, 8 años que no veía a su mamá. Que Ujú. no bueno, se veían, van ¿cómo se llama? A la frontera, y ahí a través de las rejas se hablan, se tocan los meñiques, los deditos ahí se tocan. En el momento que abren la puerta y a ella le tocó el turno de abrazar a su mamá, mira, Rosy, los familiares no se hablan, solamente se abrazan y lloran. Oh, wow. No hay diálogo, solamente se abrazan, porque tienen Mm. solamente 3 minutos para decirse al oído lo que se quiere. Oh, increíble, Jairo, increíble. Qué Es historia. impresionante, eso me tocó muchísimo. No Esas vas a son las abrazar. historias que yo me imagino, Jairo, a usted como periodista y tanta gente, ¿no? Y como comunicadores, de nuevo, yo, como usted dice, tenemos propósitos en la vida y a mí el comunicar algo, el profesor Cerdán, si se recuerda, nos lo decía, no somos Claro, educadores, transmitimos un mensaje y si ese mensaje que se transmite le llega al corazón a alguien y puede lograr hacer algo, ¿qué considera usted éxito, Jairo? mira, Rosy, yo creo que el éxito, para mí en lo personal, es hacer lo que a uno le gusta en su vida. Eh, Cuando uno hace lo que le gusta, lo hace con cariño, con pasión, los resultados vienen después. O sea, el Ujú, buen sueldo, el buen trabajo, la posición que tú estás buscando, los premios, los reconocimientos, vienen después. ujú, Pero para conseguir todo eso, uno tiene que hacer lo que le gusta, lo que le apasiona. ujú. A mí me gusta, a mí me apasiona lo que yo hago. Sí, Yo sí, creo que uno tiene que encontrar ese balance en sí, lo que uno, como te decía yo, encontrar el don y luego desarrollarlo sí. y buscar lo que a uno le gusta. Si uno hace lo que le gusta, Rosy, Sí, uno va a ser feliz. Y si uno es feliz, transmite esa felicidad a otra gente. Eso para eh, mí, yo creo que es el éxito. El to éxito definitivamente. también radica para mí en lo personal en haber logrado que mis 2 hijas, Ujú. Y ya mayores, y a hayan eso terminado la iba a ir, a universidad. que me hablara de sus hijos antes de despedirnos, si quiero que me hable de su familia. Sí, mira, tengo 2 hijas hermosas que están en Miami, Joanna y Jennifer, ambas ya graduadas de la universidad. Y te cuento, Rosy, cuando estaban chiquitas, yo dije, voy a abrirle un plan ¿cómo se llama? De un plan de ahorro para que ellas puedan, cuando terminen el high school, porque van a Ujú. terminar su high school en algún momento,
puedan estudiar en la universidad sin pagar el tuition, o sea, sin pagar las matrículas. Sí, sí. Y empecé ese plan, con mi esposa abrimos un plan para que ellas pudieran estudiar. Cuando se graduaron del high school, de la preparatoria o de la secundaria, ellas fueron a la universidad. Nos agradecieron muchísimo el hecho de que no tuvieran que pagar tanto como se pagaría ahora. Definitivamente. Bueno, se graduaron. De la primera, cuando se graduó mi hijo Jennifer de la primera universidad, por supuesto me alegré, me emocioné mucho. Pero cuando se graduó Joanita, la segunda, se graduó de la universidad, y cuando el director de la escuela, el rector, dice, y ahora oficialmente los declaro como estudiantes graduados de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, y empezaron a saltar los globos, los confetis y todo eso, y mi hija tirando el birrete para arriba, la vi emocionada, yo me puse a llorar. No, se lo creo, Jairo. Sí, me puse a llorar porque dije, yo creo que ya cumplí como papá. Totalmente, qué emoción. Cumplí como papá porque... Definitivamente. Tiene un varoncito, ¿no? Cuénteme, y además nos tiene que dar el último consejo para toda la audiencia. Sí, mira, Brunito Díaz tiene 11 años, Brunito Díaz es un niño que le encanta mucho la lectura, es buen comunicador y que además es un campeón de natación, le encanta la natación. Wow. Y me alegra mucho, no salió futbolista como el papá, pero... Sufre. Jairo, es un caballero. Jairo Díaz Pedraza, lo tienen que ver, tienen que admirar lo que ha hecho. Él es un ejemplo de ser humano, de verdad. Por eso está en Dale, Cuéntame, es uno de nuestros primeros invitados, porque es un ejemplo de un inmigrante en Estados Unidos, pero sobre todo de un ser humano. Así que díganos, Jairo, por último, un consejo para la gente que está escuchando sobre usted. Rosy, en lo profesional, a los futuros colegas que quieren ser periodistas de radio o televisión, que por favor estudien una carrera, que le dediquen, que tengan pasión. No solamente miren que van a salir algún día en la prensa, que su nombre va a estar en la televisión, o que solamente quieren salir en televisión. Tienen que prepararse mucho. En cuanto a lo personal, a los padres, por favor, apoyen a sus hijos en sus proyectos, que llévenlos de la mano si quiere a la universidad, pero que aprendan una carrera, que estudien una carrera, que hagan todo lo posible para que sus hijos sean educados, sean graduados. Nosotros los hispanos tenemos un gran potencial, Rosy, aquí en Estados Unidos. Padres, por favor, ayuden a sus hijos, den las herramientas para que estudien, para que sean buenos ciudadanos, enséñenles valores, pero sobre todo den educación. Eso sí. jamás lo van a perder, jamás lo van a... pues, bueno, es algo que... Se queda con ellos independientemente. Se queda con ellos para toda la vida, Rosy. Eso, para toda la vida. Y eso va a abrir el camino a ellos. Una vez que se gradúen de la universidad, ya, ellos solitos empiezan a caminar, pero con los valores y con el apoyo que siempre han tenido los padres. Con la preparación que sus padres le dieron. Total. Le agradezco, Jairo. Hagamos eso, apoyemos y sobre todo enseñémoslo a los muchachos, porque que este sí es el país de las oportunidades y que nosotros que sabemos y venimos de otros países, que ellos puedan entender las grandes oportunidades que tienen aquí. Jairo, mil gracias. Jairo ya va a entrar a Univisión en este momento a trabajar y le agradezco mucho por haber estado con todo el equipo, con nosotros aquí y habernos contado su historia. De verdad que Dios lo bendiga. Siga aprovechando ese don que Él le dio, porque esa es la palabra de esta entrevista, el don que Dios le dio, usted sí lo aprovechó. Sígalo aprovechando. Le mando un abrazote, sabe que con muchísimo cariño. Muchas gracias, Rosy. Gracias por la oportunidad y te deseo mucho éxito en esta serie de programas. Seguimos para adelante, Rosy. Yeah. A propósito, dígame. Mi edad. ¿Sí la quiere decir? Ok. 59 años, todavía me siento de 20. Bueno. Claro, no. Sí, es un caballero muy guapo, además. Ajá. Le digo, ¿cuántos años tiene Jairo? I'm 40 plus tax. Un abrazote. Bye. Y colgamos y decidimos que él va a escribir su libro y nosotros haremos su película. Porque ustedes escucharon que la vida de Jairo está de película. Síganlo en social media, sí, búsquenlo, Jairo Díaz Pedraza. Y a nosotros en Dale, Cuéntame. Gracias por estar y hasta la próxima.